Buen día, hermanos. Luego de esta reunión tenemos un almuerzo y un encuentro para matrimonios. Y a raíz de la encomienda de Heriberto, estuve pensando en lo que estaba en el corazón del Señor para compartir y que debía ser no enfocado especialmente en los matrimonios. Después sí, el foco va a estar puesto en los matrimonios. Pero el Señor tiene que hablarnos a todos, cualesquiera sea nuestra situación, nuestra experiencia de familia que tengamos. Y acá hay de todo. Hay solos, solas, viudos, viudas, separados, separadas, hijos, padres, diferentes edades, diferentes situaciones, matrimonio en segundas nupcias, en fin, es todo un gran mosaico multicolor, la experiencia de familia. Entonces, le estaba pidiendo al Señor que me diera algo para compartir, que nos toque a todos. Así que olvidémonos un poco de los matrimonios, después va a venir lo de los matrimonios. ¿Quién no tiene experiencia de familia? Dios nos ha hecho así. Todos, alguna experiencia de familia tenemos. Y la palabra de Dios, por supuesto, toca esa experiencia que vos y yo tengamos, cualquiera sea, y cualquiera sea nuestra situación. Quisiera comenzar con esta reflexión, con el párrafo que está en la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés. Es conocido, Eclesiastés capítulo 3. Voy a leer los versículos 1 al 9 y el versículo 11 y 16. Es un poco una mixtura de tres versiones, la Reina Valera contemporánea, la Biblia textual y la versión de la palabra. Así que si quieren seguir en sus Biblias, háganlo y si no, escuchen. Dice así Eclesiastés 3, 1 al 9 y 11 y 16. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de cosechar lo plantado. Tiempo en que se hiere y tiempo en que se sana. Tiempo en que se construye y tiempo en que se destruye. Tiempo en que se llora y tiempo en que se ríe, tiempo en que se sufre y tiempo en que se goza. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntarlas. El tiempo de la bienvenida y el tiempo de la despedida. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de hacer la guerra y tiempo de hacer la paz. Todo lo hizo hermoso, versículo 11, y a su tiempo, y puso en el corazón de los mortales la noción de la eternidad, aunque éstos no lleguen a comprender en su totalidad lo hecho por Dios. Vi además, versículo 16, debajo del sol, que en el lugar del derecho allí había impiedad y delito, y en el lugar de la justicia había allí iniquidad y maldad. Me van a tener que soportar hoy porque cada tanto tengo que evitar que corra el agua. La palabra nos describe en este párrafo que leímos
en primer lugar, ese todo que abarca la vida y que vivimos con alguna experiencia de familia y que podríamos agruparlo en 4 categorías o secciones, como quieran. Nos está hablando de la categoría de las etapas o de las estaciones de la vida. Tiempo de nacer, tiempo de morir, de edificar, de destruir lo edificado, de plantar, de cosechar. En un tiempo hay que hacer otra pieza más porque vienen los chicos, después hay que vender porque nos queda grande. Las etapas de la vida, ¿sí? A cierta edad corremos, después andamos más despacio, las etapas de la vida. La otra categoría es la de lo emocional. Tiempo de herir, tiempo de curar, de sufrir o de gozar, de llorar o de reír. En toda experiencia familiar hay estos tiempos, hay estas situaciones que tocan profundamente lo emocional. También menciona el área o la categoría de los proyectos, de los planes, de las iniciativas, que toda experiencia familiar que tengamos o que hayamos tenido tiene esto, tiempo de juntar o de esparcir, tiempo de guardar o de desechar, tiempo de romper o de coser. Y por último habla de la categoría de las relaciones. Tiempo de amar, tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra, tiempo de paz, tiempo de callar, tiempo de hablar. También esto está presente. La vida humana y la experiencia de familia se desenvuelve en estas categorías entremezcladas en un mosaico multicolor. Todos experimentamos algún tipo de familia, no en sentido nuclear, sino amplio, y experimentamos todo esto, no es ninguna novedad. Cada uno de nosotros, además, nos encontramos en diferentes momentos en nuestra experiencia. Una es la visión de un joven, otra es la visión de un abuelo. Hay distancia entre las dos visiones. En segundo lugar, lo que señala la palabra en este párrafo es que ese todo multicolor de nuestra experiencia de familia se vive, existe debajo del cielo. Ese todo es una realidad caída, no ideal. Ese todo que ocurre debajo del cielo es una realidad, como ya sabemos, muy difícil por causa del pecado. Y cada vez esta realidad con más ferocidad ataca, se opone a la familia y a cualquier experiencia de familia, sobre todo cuanto más se acerca a la voluntad de Dios. Esa es la situación. Este todo se vive en un mundo caído y tiene esta vida, este todo, dos características. Les hablo un poquito, tal vez en difícil para algunos. Las dos características son que este todo es, esta vida, la familia es así también, es dialéctica y es dinámica. No en el sentido que habló por dialéctica, entiéndase, no en el sentido que habló Heriberto hace poco, ¿sí?, de tesis, antítesis y síntesis, sino en el otro sentido, en el de la relación que existe entre opuestos. Esta realidad es así, es dialéctica. Hay risa y hay lloro. Hay gozo tremendo y hay profundo dolor. La vida es así, porque es debajo del cielo. Hay pecado, hay injusticia, donde debiera
haber justicia, hay maldad, injusticia. Es así la vida. Y la familia está ahí, en ese medio. Y también la familia y nuestra experiencia, nuestra vida es dinámica. Corre, fluye como un río. El agua de hoy no es la de mañana. Vamos cambiando, vamos creciendo y a veces menguando en muchas cosas. La vida es así. La familia es así, dialéctica y dinámica. ¿Se entiende? No encuentro otra palabra mejor. Lo de dialéctica me gusta porque es la relación entre opuestos y permanentemente la vida se vive entre opuestos, aquí abajo, debajo del cielo. Este ámbito no es precisamente ideal para la familia. La realidad que nos rodea indica claramente que el proceso que la familia vive es regresivo y desintegrador, va en camino a lo peor. Y la familia debajo del cielo, así, en estas condiciones, no tiene futuro. Vuelvo a repetir, no tiene futuro. No hay posibilidad de revertir para mejor el rumbo que lleva. Y de esto tenemos que convencernos primero nosotros, los que decimos que somos discípulos de Cristo. No hay otra forma. Habrá algunos paliativos, pero no hay una manera definitiva y duradera de revertir esta tendencia, de volverla regeneradora e integradora. No hay, excepto el reino de Dios. Fuera de eso no hay esperanza y tenemos que convencernos. Otra cosa no se puede hacer. Si va a cambiar tu experiencia, mi experiencia de familia, tu familia, si va a cambiar nuestra vida es por el reino de Dios. No hay otro camino. Cuando el reino llega, nos saca de esta realidad caída, no porque físicamente nos lleve a otro planeta, sino porque dejamos de pertenecer a ella. El Señor lo dijo de esta manera: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y cuando el reino de Dios viene, nos saca de esta realidad caída, acá y acá. Si esto no ocurre, porque el arrepentimiento toca esto y toca esto. Si esto no ocurre, seguimos perteneciendo a esta realidad caída. Por eso la importancia de la renovación de la mente. Y cuando entramos al reino, nuestra mente comienza a ser renovada. Pero no es automática esta renovación. Los israelitas salieron de Egipto, ya eran libres, el poder del faraón fue liquidado porque ya no tenía más ejército, se quedaron allá en el Mar Rojo, no había peligro de que el imperio egipcio los alcanzara, ya había sido destruido su poder militar, estaban en el desierto, libres y seguían siendo esclavos acá. Acá seguían siendo esclavos y a veces pasa lo mismo con nosotros. Por eso tenemos que dar lugar al reino de Dios. ¿Cómo? Entre otras cosas, renovando nuestra mente. Nuestra experiencia acá abajo seguirá siendo dialéctica y dinámica, pero con el reino llega la vida eterna, llega la fe, la esperanza y ocurre algo que es muy precioso. Llega el orden de Dios,
Y ocurre algo que es muy precioso y sumamente importante a tener en cuenta. Con el reino llega a mi vida, a mi experiencia de familia, a la familia, la recuperación del apellido, la recuperación de la identidad. Y podemos experimentar seguridad, pertenencia, futuro, trascendencia, porque nos hemos reconciliado con el Padre. Seguimos estando debajo del cielo, seguimos lidiando con el pecado, pero no pertenecemos a esta realidad porque nos volvimos al Padre. En realidad, solo hay dos clases de familias o experiencias de familias, acá debajo del cielo. Los que tienen padre y los que no lo tienen. Aquellos que portan apellido y tienen herencia y los que no. Y los que no la tienen no se debe a que han sido despojados de su identidad arbitrariamente, sino que han renegado con soberbia de su identidad. Han despreciado el señorío. Se han burlado de la imagen de Dios. Han despreciado la paternidad. Al elegir como norma de vida, y esta es una elección de cada momento, de cada día, y se vuelve una norma de vida, han elegido la autodeterminación, la independencia de la familia, de la casa del Padre. Es otra manera de decir que han optado por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y esto se puede hacer aún siendo religiosos. Dos opciones: o está el reino presente o no está. O llegó y está, o no llegó y no está, o llegó y lo despreciamos. Solo hay dos opciones. Cuando pensamos en la familia, en nuestras vidas, en la familia, en nuestra propia experiencia de familia, cualquiera sea nuestra situación, esa es la gran posibilidad, o las dos posibilidades: o está el reino o no está el reino, o está el señorío de Cristo o no está. Una de dos. En el caso de los que experimentan el reino, de los que estamos en el reino, en el caso de los reconciliados con el Padre, el párrafo de Eclesiastés que leímos señala que la experiencia de ese todo debajo del cielo es una realidad que va, de alguna manera, aunque estemos viviendo una situación difícil en ese momento, esa realidad del que está en el reino va, de alguna manera, en camino a algo mejor, como la luz de la aurora. Y lo digo consciente de que hay momentos en que cuesta creer esto. Cuando uno está que no ve por las lágrimas, cuando uno está sufriendo el dolor, cuando a uno lo engañaron, cuando uno perdió, Señor, ¿qué me pasa? Pero nuestro Padre dice que nuestra senda termina en paz. Por eso el párrafo de Eclesiastés, aunque para algunos puede ser una casualidad, empieza con tiempo de nacer y no termina con tiempo de morir. ¿Con qué termina? Léanlo en sus Biblias. Tiempo de paz. Y no se refiere a la paz que da el mundo,
Se refiere a la que da Él, que sobrepasa todo entendimiento. El shalom de Dios, que ya podemos experimentar en medio del dolor aquí, de nuestra experiencia de familia, la que sea. No hay alegría siempre, pero hay gozo en la esperanza. Hay gozo profundo al saber que papá está en el trono. Y tenemos herencia segura y eterna. Aleluya. Acá la situación es desintegradora, va para lo peor, es una calamidad. Pero nuestro futuro con el reino cambia. Para todos empieza con tiempo de nacer. Pero con el reino de Dios, bajo su autoridad, vamos hacia tiempo de paz, al shalom, a la casa de papá. En segundo lugar, dejemos ya Eclesiastés. Reflexionemos un poquito, y acá viene algo muy conocido para todos, pero nos hace falta recordar un poquito en cómo funciona el reino en nuestra experiencia cotidiana de familia, la que sea. Efesios 3, 14 y 15 nos dice lo siguiente. En la Valera 60 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Perdón. Vuelvo a repetir. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Sigue el párrafo, para que os dé conforme el ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe. Pero vamos a quedarnos en esto que hemos leído. En otra versión, en la versión de la palabra, dice: me pongo de rodillas ante el Padre, origen de toda paternidad, tanto en el cielo como en la tierra. Y en el Nuevo Testamento interlineal griego-español, literalmente, si fuera traducida la frase, dice así: de quien toda parentela en cielos y en tierra es nombrada, o sea, es apellidada por el Padre, se le da identidad. ¿Y saben cuál es la palabra en el original para parentela? Patria. Y ahí viene lo de la patria potestad, ¿no? Potestad sobre la familia. Y quiero hacer, en relación con esto, con este texto, algunas meditaciones importantes junto con ustedes. La primera: Dios es desde la eternidad el Padre. No se hizo Padre cuando nos adoptó. Nos adoptó porque es Padre. Desde la eternidad es el Padre eterno. O sea, siempre va a ser Padre. Todo concepto de paternidad o maternidad humanas tiene su origen en la paternidad de Dios. La familia no es una creación sociológica que se fue dando a través del tiempo.
No es que la humanidad experimentó y en un momento de la historia consideró que la mejor manera de relacionarse era con familias así, de cierto estilo, ¿no? Papá, mamá, hijos, esto. Pero ahora, como la humanidad cambió, entonces vamos experimentando otras cosas. La familia no es invento del hombre. No es algo que vino con el devenir de los siglos. La familia tiene su origen en la paternidad de Dios. Mi experiencia de familia está referida a la paternidad de Dios. La paternidad de Dios es un principio que está activo en toda la creación, en todo el universo, y constituye una verdad fundamental de la fe cristiana. Por eso el credo, que al menos en esta primera frase todo el ambiente cristiano comparte, dice: creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Es fundamental. En segundo lugar, cuando hablamos de familia, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál es la esencia de la familia? ¿De dónde la familia deriva identidad? ¿De dónde toma nombre? ¿De dónde le viene el apellido? Porque nadie se pone apellido a sí mismo. Nadie deriva su identidad de sí mismo. Yo invento mi identidad. ¿Sí? Nazco y elijo. A ver, ¿qué voy a hacer? ¿Varón, mujer? Nadie hace eso. Está loco si lo hace. Hay algo que no. La identidad siempre viene de papá. No hay otra, por más que le busquen. Dios es el que me nombra, me apellida. De Él viene mi identidad. Yo puedo renegar de eso, pero de Él viene. La familia y mi experiencia de familia, cualquiera que sea, tiene identidad y trascendencia porque la recibe del Padre Dios. Y si no la recibe de ahí, estamos en la olla. Listos estamos. Y si estás solo, sin otra persona en este mundo a la que te una lazo de sangre, al llegar al reino de Dios, o al llegar el reino de Dios a tu vida, tenés padre y el padre tiene una familia a la cual te añade. Cuando estamos en el reino, siempre tenemos familia. Y padre, por ahí empieza la cosa. Otra meditación o reflexión. La familia y todo lo que encierra deriva su significado de la paternidad eterna de Dios. O sea que Dios es siempre el referente. En realidad nuestra fe, lo que nosotros creemos, es relativo. Algunos dicen, la verdad no es relativa. Para los cristianos la verdad es relativa. Es relativa a la naturaleza de Dios. En ese sentido es relativa. Es absoluta porque Dios hay uno solo. La familia, la verdad sobre la familia es relativa. El referente es Dios, así que todo hay que relacionarlo con Él. Pongo un ejemplo que me preocupa. A veces vamos a visitar a nuestras hijas y suele haber algún cumpleaños, alguna actividad. Y vienen los jóvenes
promedio 30 años, muchos de ellos casados. En este caso de un ámbito de comunidad cristiana, creyentes. Y uno empieza a escuchar. No sale el tema de Dios, salvo en honrosas excepciones. Los temas normales son qué podemos ir a comprar más barato a Chile, a Miami, a dónde nos podemos ir de vacaciones, dónde se consiguen pilchas más baratas, zapatillas de marca, y algunos pasan los años, matrimonios jóvenes, y los hijos no llegan. Algunos no pueden, por algún motivo, pero los hijos no llegan. Y uno empieza a descubrir que no quieren tener hijos, porque los hijos molestan. No doy nombres, y a algunos no les gusta cuando digo esto, porque ya empiezan que no hay que juzgar. Estoy diciendo lo que veo y me preocupa. En el ámbito de la iglesia me preocupa. No quieren tener hijos. No te lo dicen, yo no quiero tener hijos. Sino que te explican que lo que pasa que hay que terminar la casa. Vos mirás la casa que tienen, comenzando por el televisor que tienen, por la computadora que tienen y por todo lo que tienen. Y vos decís, ¿yo cómo me casé? Porque en el momento por ahí uno no tenía para la mesita de noche, entonces ponía una caja y le ponía de cartón duro y le ponía un mantelito encima, ¿viste? Y éramos felices. No, hoy en día hay un montón de cosas. Entonces te dicen, no, todavía no, porque es que nos falta, siempre les falta algo, esto, lo otro. Ahora vamos a cambiar el coche. Parece que hay una costumbre aún entre los cristianos. Si no se van de vacaciones en crucero, casi que son desgraciados. Oye, y no está mal, y si podés, andate, aprovechá. Lógico. Pero no tienen hijos porque falta algo siempre. O hay que cambiar de trabajo, hay que hacer otra cosa. Y andá a decirles que hay un texto que dice creced y multiplicaos. Ya no corre eso, no, porque te hablan de la superpoblación y si fueron a la universidad, pero te dan vuelta así, ¿viste? No puedes decirles nada. Y hay un texto en la Biblia que diga cuántos hijos hay que tener, cuánto tiempo pasa hasta que vengan los hijos. No hay un texto así, ¿no es cierto?, tan explícito. ¿Y qué les dice uno? ¿Saben por dónde creo que va la cosa? Si Dios, el Padre, es el referente, hay que llevarlos a que miren a papá. Escúchame, el reino está en tu vida. ¿Te pusiste a considerar cómo es papá? Su carácter. ¿Cómo es él? Porque Él tiene una determinada manera de ser. Nuestro Dios bueno, amoroso, querido, es Padre. Y si yo soy su hijo, y de tal palo tal astilla, ¿viste? En algo me tengo que parecer. Y cuando no quiero tener hijos, por el motivo que sea, no cuando no puedo, cuando no quiero tener hijos, no me estoy pareciendo mucho al Padre. Porque si hay algo que está en el corazón de Dios, es el querer y desde la eternidad tener una familia de hijos. ¿Qué necesidad tenía Dios de mí y de vos y de una familia? ¿No se bastaba a sí mismo? Y Él quiso tenerla y un anhelo en Dios de hijos. Y si ese anhelo no está, y me tengo que preguntar, ¿qué pasa en mi vida? Ahora uno no llega casi a tener estas charlas con
muchos jóvenes porque no tienen tiempo, matrimonios jóvenes. Pero esto es un ejemplo, lo podemos llevar a muchas facetas de la vida. Dios es el referente de la familia y Dios es el referente de todo. ¿Te preguntaste alguna vez por qué? ¿Por qué hay mandamientos? ¿Por qué matar está mal y no está bien? ¿Por qué? Me gustaría que me contesten. A ver, ¿por qué? ¿Por qué la infidelidad o el adulterio está mal y no está bien? ¿Por qué? ¿Vos dijiste algo? Claro, pero ¿por qué está mal y no está bien? ¿Por qué? Es bueno pensar, ¿eh? ¿Y por qué Dios lo dijo? Algunos dicen, porque está en la Biblia. ¿Y por qué está en la Biblia? Matar está malo porque Dios es vida. Mentir está mal porque Dios es verdad y verdadero. La infidelidad es mala porque Dios es fiel. Tener hijos es bueno porque Dios los quiere tener, ama, es padre y así podemos seguir. Dios es el referente, su naturaleza, es el metro patrón de todo. Sustenta todo. Esto es reino de Dios, hermano. Reino de Dios. Pero no está en la Biblia. Y el Espíritu Santo te está mostrando ahí el corazón del Padre. Y te está diciendo, no estará en la Biblia. Pero por ahí no es, querido. Dios no es así, no va por ahí. Con vos Dios quiere esto. Paternidad. Que el Espíritu Santo la aplica en nuestra vida. Ahí está Dios obrando. El reino de Dios laudando. Nuestra experiencia también de familia. ¿Qué caracteriza el ejercicio de la paternidad de Dios? Y con esto voy terminando. La paternidad de Dios opera según un principio eterno. Es el principio según el cual existe la cabeza, el jefe. Es el principio de autoridad. Por eso hablamos de reino de Dios. Y este principio está incorporado en la estructura de la creación de Dios y por supuesto se aplica también a la relación en la pareja matrimonial y en la familia. ¿Qué ocurre con este principio que está activo en la creación? Si yo quiero quitarlo del medio, caerle encima y sacarlo de delante mío, o bien lo ignoro, lo dejo de lado, hago de cuenta que no existe, ocurren dos cosas. En el primer caso, la palabra de Dios dice que termino estrellado. Y en el segundo caso, si lo ignoro, voy a terminar aplastado por este principio eterno. Y ustedes lo encuentran después, léanlo, anoten la cita, Mateo 21, 44. El Señor dijo algo hablando de la piedra, y se refería al reino de Dios y se refería a Él mismo, ¿sí? Que aquel que caiga sobre esa piedra terminará estrellado, y aquel sobre el cual esta piedra cae terminará aplastado. No hay manera de eludir este principio, no hay manera. Los hombres que nos rodean los vemos en esa situación, o están aplastados o terminan estrellados, no hay forma. Este principio de la paternidad de Dios
del jefe, de la cabeza, de la autoridad, está operativo en toda la creación. Esto es reino de Dios. Hay una cabeza, hay un Señor, hay alguien que está en el trono y gobierna. Pero esto no nos debe llevar a pensar, a considerar que estamos bajo una monarquía absolutista, opresiva, sostenida por la fuerza de un todopoderoso Señor del que no podemos escapar. Y además un Señor que es un aguafiestas, que nos prohíbe comer de todo árbol del huerto. Así llegó el diablo una vez y le dijo a Eva, así que Dios les dijo que de todos estos árboles no pueden comer. Ni siquiera inteligente la mentira parece, ¿no? Pero a veces, cuando se nos habla de autoridad y de reino de Dios, empezamos como a sentir que se nos prohíbe lo bueno. Así pasa con muchos seres humanos. Y Dios dijo al revés, de todo esto pueden comer, incluso el árbol de la vida, de todo, menos de este que es el venenoso, el mortal, el de la ciencia del bien y del mal. No estamos bajo un reino opresivo de un Dios aguafiestas que nos limita, que nos prohíbe. El reino de Dios es paternidad. El reino de Dios es la incomparable bendición de la cobertura de la autoridad de un Padre bueno. Eso es el reino de Dios, que nos deja comer de todo, disfrutar de todo, quiere que disfrutemos. En nuestras experiencias de familia, el matrimonio, los hijos, que se arruinan muchas cosas por el pecado, por la rebelión, es cierto, pero Dios nos saca de ahí, es bueno, es amoroso y restaura. Las situaciones son distintas y a veces muy amargas, muy difíciles, pero Dios las ve, es Padre bueno y nos levanta de ahí. Y yo sé que algunos están en situación difícil, en mayor o menor grado, pero Dios te va a levantar. Él es fiel, Dios es fiel. Agárrate de Él, porque es el único que no desilusiona. Cuando nos apoyamos en otras cosas, ocurre que muchas veces nos traspasan, como decía el profeta. Buscamos la caña cascada y nos apoyamos en ella y terminamos peor que antes. Pero el reino de Dios es bendición, la autoridad de Dios es bendición y eterna. Este principio de paternidad, y les prometo que casi voy a terminar con esto. Este principio de paternidad o de autoridad o de cabeza está enunciado varias veces en las Escrituras. Por ejemplo, en Romanos 13, 1 y 2, ese famoso párrafo que dice sométase toda persona a las autoridades. Quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Ahí está ese principio. Después léanlo. Romanos 13, 1 y 2. También está enunciado en 1 Corintios 11, 3. Texto que se usa mucho aplicado al matrimonio, donde habla o se nos muestra como la jerarquía de autoridad, el hilo de autoridad. Y 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y que el varón es la cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de Cristo.
¿Dónde está la línea? El Padre, cabeza de Cristo, Cristo, cabeza de el varón, cabeza de la mujer. Y como son uno, al unirse el matrimonio, ¿sí?, ambos ejercen el gobierno, la autoridad sobre su hogar, sobre sus hijos. Ahí aparece este principio aplicado más que todo a la familia nuclear, digamos. Pero en toda la palabra de Dios en la Biblia, de una manera o de otra, aparece este principio de autoridad. Todos nosotros, sin excepción, estamos debajo del cielo, bajo autoridad. Reconozcamos o no la de Dios, pero acá estamos bajo autoridad. Porque las cosas funcionan así. Dios ha establecido la autoridad, de Él emana la autoridad, que como estamos en una realidad caída, no todas las autoridades delegadas, porque aparte de Dios, todo lo demás es autoridad delegada. Pero la realidad caída lleva a malos ejercicios de la autoridad. Es cierto, pero todos estamos bajo autoridad y de alguna manera tenemos algún tipo de autoridad también sobre otros. En esa línea de autoridad que viene de Dios, en algún punto estamos. Tenemos a alguien arriba y tenemos abajo, algo o alguien sobre quien ejercer autoridad. Cuando, por ejemplo, muchos leen 1 Corintios 11, empiezan a buscarle la vuelta. Lo que pasa que, hermano, hoy no estamos en esos tiempos, mire si todas las mujeres van a usar mantilla y esto y lo otro. Y entonces nos fijamos mucho en los ropajes culturales en medio del texto bíblico en el que está el principio que es eterno y permanente. Y el principio de autoridad es eterno y permanente. Hay una cabeza con mayúscula y con letras de imprenta, que es Dios, y de ahí para abajo todo es autoridad delegada, y de ahí para abajo todos estamos bajo autoridad, tenemos a alguien encima y tenemos a alguien o algo por debajo. Es así, no hay donde perderse. Como fuente de toda autoridad, Dios responde a sí mismo. Dios, nuestro Dios, el Padre, es responsable también. Él responde a sí mismo, porque Él buscó y no había otro superior a Él. Entonces, es responsable ante sí mismo. Y como es fiel a sí mismo, Dios es fiel consigo mismo, no puede negarse a sí mismo, es responsable en el ejercicio de su autoridad. Todas las autoridades que vienen debajo tienen entonces también que ser responsables, porque responden a Dios y a los que tienen por encima. Autoridad sin responsabilidad no es autoridad. De esto tendrían que acordarse los presidentes y presidentas y todas las autoridades delegadas, y los maridos, y los jefes y lo que fuera. Y la autoridad que yo ejerza siempre va asociada con la responsabilidad, o sea, tengo que responder por el ejercicio de mi autoridad. Es imposible concebir la autoridad aparte de la responsabilidad. Cuando no hay responsabilidad, la autoridad deja de ser y se convierte en abuso, en capricho, en coerción o en acefalía, desprotección, falta de rumbo. Y todos tenemos algún tipo o grado de autoridad sobre algo o alguien en nuestra experiencia de familia. Cuando yo era adolescente, preadolescente, pensaba, como todos los adolescentes hoy en día,
lo único que hago es obedecer. Me mandan. ¿Sobre qué tengo autoridad? Entonces, como adolescente uno a veces piensa, algún día me voy a casar y me voy a ir de acá y voy a poder hacer lo que quiero. Lo cual no es verdad, ¿viste? Después viene, la cosa viene difícil. Son ilusiones. Porque yo cuando era adolescente no concebía que junto a la autoridad iba la responsabilidad, el trabajo, el esfuerzo. Pero la verdadera autoridad es así. Lleva responsabilidad y trabajo y esfuerzo. Porque la autoridad, desde el punto de vista de Dios, es servicio. Servicio. La paternidad de nosotros sobre nuestra vida, el reino de Dios sobre nuestra vida, es un servicio amoroso del Padre, sin el cual estamos en la olla. Menos mal que Él gobierna sobre nuestras vidas. ¡Qué bendición! Vuelvo porque acá hay jóvenes y adolescentes y preadolescentes. ¿Sobre qué tenés autoridad vos? Y tenés autoridad sobre tu propio cuerpo y sobre tu mente. Cuando por ahí te agarra una de esas cosas que a veces vienen, viste que uno no tiene ganas de bañarse. Bueno, vos tenés que gobernar tu cuerpo, ir y bañarte. Es un servicio que te haces a vos mismo y de paso a los demás. Tenés autoridad sobre tus horarios, sobre tu agenda. Tenés autoridad sobre tus decisiones, sobre todo cuando estás solo y no te ve nadie. Pero también tenés responsabilidad, tenés autoridad sobre tu cuarto, que a veces está hecho un desastre, y estás llamado en el ejercicio de tu autoridad a administrar el desorden para ordenarlo. El ejercicio de autoridad es servicio, conlleva responsabilidad. Varones, cabeza de la mujer, es servicio. Dios es así y yo también tengo que ser así. Y cada uno de nosotros, en la experiencia de familia que tengamos sobre algo, tenemos autoridad y estamos bajo autoridad. El Señor dijo de otra forma lo que muchas veces nos recuerda el hermano Heriberto: el reino de Dios es un reino al revés. Entre vosotros no será así como en las tinieblas. El que quiera ser grande, el que quiera mandar, el que quiera tener autoridad, tiene que ser el servidor. Marcos 10, 43 al 45, Lucas 22, 24 al 26. Ahí en Lucas está más claro, porque en el primer versículo nomás arranca hablando de la disputa entre los discípulos para ver quién sería el mayor en el reino. Bueno, el mayor en el reino, el que tiene autoridad, es el que sirve, es responsable de lo que Dios le ha encomendado. Me falta poquito. ¿Y cómo es este ejercicio de la autoridad? Y esto se lo recuerdo, y me lo recuerdo. El ejercicio de autoridad de este servicio, que va a permitir que yo sea canal de la paternidad de Dios, no solo como marido, padre o lo que sea, en cualquiera de mi experiencia de familia que tenga. Ustedes, cada uno, por favor, aplíqueselo a su propia experiencia de familia.
demanda este ejercicio de autoridad tres, no sé cómo llamarlo, tres elementos, tres condiciones que tienen que estar presentes e interactuar entre ellas. Demanda sumisión, demanda acción de servicio, no podemos dejarlo en oración o en intención, demanda acción de servicio y demanda amor. Tienen que estos tres elementos interactuar: sumisión, acción y amor. La sumisión sencillamente es que como nadie tiene autoridad en sí mismo para servir, para ejercer autoridad, y la autoridad no se puede comprar ni conseguir de ninguna otra manera, el único camino es someternos, sujetarnos a la fuente de autoridad, al señorío de Cristo. Y todos los días tenemos que optar por o despreciar el señorío o someternos. Y apenas optamos por lo incorrecto, nos quedamos sin autoridad. Y nuestro servicio va a traer complicaciones a nosotros y a los demás, y no vamos a bendecir. Necesitamos estar sumisos, sometidos. ¿Saben qué significa la palabra maometano? Sometido a Dios. Y los maometanos, los islámicos, dicen que Jesús era maometano. ¿Y saben qué? Tienen razón. Jesús como hombre, como hijo de hombre, no hacía lo que quería, vivía sometido al Padre. Lo que veo que el Padre hace, yo también. Cuando el Padre lo hace, yo lo hago. Él vivía sometido a Dios, no hacía su propia voluntad. Esa es la primera condición para el ejercicio de autoridad, sumisión al señorío de Cristo. Les recuerdo un texto muy bueno, Mateo 8:9. Ahí está el famoso centurión que se acercó al Señor y le dijo, no hace falta ni que venga, di la palabra. ¿Por qué? Dijo el centurión. Basta con eso. Porque yo, dice, soy hombre que tengo autoridad. Y le digo al soldado que vaya y va y que venga y viene. ¿Dijo eso el centurión? ¿Lo dijo o no lo dijo? No. El centurión no dijo eso. Soy hombre que tengo autoridad. ¿Qué dijo el centurión? Yo soy hombre bajo autoridad. La tenía clara. Y el Señor Jesús lo felicitó. Sumisión. El segundo elemento, cada vez falta menos, acción. El ejercicio del servicio en acción. En todas las relaciones del día tras día. Ese ámbito en el que, práctico en el que se va a evidenciar, manifestar mi sumisión al señorío de Cristo. Porque el reino es sustantivo, pero es verbo también. Es acción. Si mi autoridad procede de Cristo, porque yo estoy sometido a Él, en mi servicio práctico, ¿qué se va a manifestar? El carácter de Cristo. Y si no se manifiesta, eso es un termómetro, a mí me pasa, que a veces el termómetro marca mal. Es el termómetro que indica que hay alguna falla en mi sumisión a Cristo. Porque si yo estoy sometido a Él, se tiene que manifestar su carácter, no el mío. No estoy imponiendo mi voluntad en mi servicio, o mis caprichos, o mis gustos, o mis apetencias. Estoy sirviendo, sometido a Cristo. Y aun cuando un padre, por ejemplo, tenga que ser severo
y disciplinar a sus hijos, en eso tiene que mostrarse el carácter de Cristo. Porque Él lo hace porque responde a la cabeza, no porque se las agarra con los hijos o con la mujer. Y así en todo lo que hagamos, cualquier tipo de servicio, de ejercicio. Lo que perseguimos en nuestro servicio no es que salga lo mío, es que Él se manifieste en su carácter. Y ahí tenemos ejemplo, 1 Corintios 13, cuando habla del amor, viene a ser como una foto del carácter de Cristo. El amor es paciente, benigno, es sufrido, etc. Y así en muchos otros lugares. No puedo servir con mi fuerza carnal. Tengo que, sometido al gobierno de Cristo, dejar que fluya lo del Espíritu, que fluya el carácter de Cristo. Y no siempre es fácil, es un termómetro permanente de qué tan sometido estoy al Señor. Mi servicio me sirve para mantenerme sometido al señorío de Cristo y atento a la guía del Espíritu. Y el tercer y último elemento, el amor. Sin amor no sirve el pretender servir, porque la principal característica del amor ágape, esto es un repaso, es que sirve, no se sirve. Dios es así, no se sirve a sí mismo. Vive sirviendo, nuestro Dios. Y yo tengo que ser así. El problema es que solemos a veces confundir el amor con algo sentimental. Y el amor ágape depende de mi voluntad rendida a la cabeza. Y por eso busco el bienestar de los demás. Recordemos 1 Corintios 13. Recordemos que a veces perdemos el primer amor. Con la esposa, con los hijos, con los hermanos. Y el camino es arrepentirnos y hacer las primeras obras. No hay otro camino. Y el Señor me viene recordando esto, porque a veces uno va aflojando, se va cansando y ya no es lo mismo que al principio, y resulta que mis hermanos son tan lindos como al principio, Dios es tan bueno como al principio, el que cambié fui yo, que me fui olvidando y dejé el primer amor. Y tengo que arrepentirme y volver y servir con la gracia del Señor. Oremos, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino a mi experiencia de familia, a mi vida, a mi experiencia de familia, en mis relaciones, que venga tu reino, con su orden, con sus prioridades, con tus pensamientos, Señor, con tus criterios, que se haga tu voluntad en mi vida y en mis relaciones, en casa, en esta tierra y de allí en todos los ámbitos, como se hace en el cielo. Danos, Señor, el pan que necesitamos hoy y perdónanos el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. No permita, Señor, que por torpes que lo somos, nos dejemos arrastrar por la corriente de este mundo. Señor, ayúdanos a estar despiertos y a no permitir que nuestras conciencias sean encallecidas, endurecidas o colonizadas o como se lo quiera llamar. No queremos, Señor, perder la sensibilidad a tu persona,
a tu verdad. No queremos volver a la locura, ni participar de la locura que nos rodea. Por eso clamamos, Señor, venga tu reino y tu voluntad sea hecha en la familia. Señor, acomodanos la familia, queremos darte lugar. Acomoda todo, Señor, queremos que venga tu orden, bienhechor, tu autoridad que bendice a nuestras vidas. No queremos ponerte problemas, dilaciones. Queremos que tengas libertad, Señor, para reinar sobre nosotros. Aleluya. Gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. Gracias porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, hermanos.